grabar en este computador. Ok, vamos a hacer unos pequeños comentarios sobre la prueba, que algunos me preguntaron, de que les voy a compartir la pauta, por supuesto que la tengo antes de la prueba, de hecho, pero se las voy a comentar. Ok, la prueba, el modelo tenía las mismas variables que tenía una variable de localización, que esta estaba relacionada con el costo de localización. Tenía una variable de asignación, que uno le podía decir cuántos digamos, patrullas de niños yo asignaba, y para cumpleaños de niños, en J. Tenía una que cuántas patrullas de niños yo asignaba para adultos, en J, y esta estaba relacionada con el CA. Y también tenía una patrulla de, digamos, pudiéramos ponerle otro nombre, estoy inventando ahora, no me acuerdo qué nombre le puse a la pauta, pero muy probablemente me le puse alfa o A, que eran patrullas o, o X, digamos, no sé qué le puse, X para que eran solo para cumpleaños de, digamos, de parrilleros, de jóvenes, que esto estaba relacionado con el CN. Y después venía lo tradicional de las variables de transporte, que les pudieran haber puesto flujos o cualquier otra cosa, que eran los flujos, tanto, aquí lo voy a poner así como con subíndice, pero pudiera ser para N o para A, donde eso ya se iba con los costos de transporte. ¿Ok? Con eso se construía el modelo, conservaban flujos, no sobrepasaban capacidades, ahí les voy a copiar la pauta, pero se parecía un poquito a la tarea, y también se parecía un poquito a los ejercicios que hicimos en clase. Esa era lo que me habían preguntado, y en realidad yo creo que no tuvieron problema en ninguna de las otras, solo en esta fue que me preguntaron, me llamaron, y fueron a ver incluso a la oficina un par de alumnos, que era necesario, de hecho lo dije en la sala, era necesario generar una variable, digamos, de asignación de patrulla de niños para ambas cosas. Era como poder utilizar, como les decía yo, poder utilizar un recurso más caro para una demanda más barata, porque eventualmente el PIC así te lo dice, y de hecho eso pasa en la práctica, que a veces tú tienes exceso de una ambulancia que permite atender cuestiones como mucho más graves, pero como no hay eventos tan graves, uno la ocupa para otras cosas. O lo mismo con los cuarteles de bomberos, o lo mismo con cualquier insumo. ¿Ok? Es como decir, poner, no sé, a un carabinero que es de fuerzas especiales, de repente atender un parte porque no están ocupados y los otros están con mucho trabajo. Cosas así pueden pasar, no muy seguido, pero pasa. Ok, ese era el comentario respecto de el modelo, así muy a la rápida. Ya les copio, les voy a pedir a Mateo, porque Mateo tiene la pauta, yo la anoté, yo la hice a mano, digo. ¿Ya? Creo que la escribí en computador, ya ni me acuerdo, pero le pedí a ellos que la monaran para que la dejaran bien bonita para ponerla en un PDF. Y después de eso, bueno, chiquillos, la programación dinámica era básicamente igual a la de clase. Había que poner el stock en una parte, el X en otra, una tabla de doble entrada, en donde ustedes el X lo definían para 0, 1, 2, 3 y 4, lo mismo para el stock, 0, 1, 2, 3 y 4. Partían desde el periodo igual a 3, que era, ya no me acuerdo, creo que era YouTube, ¿ya? No estoy seguro, pero una de las tres partes eran, y ustedes tenían que empezar a darse cuenta que mirar a la tabla, porque había una tabla de revenue, de retorno. Había una tablita de retornos que estaba en el enunciado, y ustedes podían ir llenando qué es lo que pasaba si asignaban 0, si tenían stock de 0 y asignaban 0. Muy probablemente era 0. ¿Qué pasa si tenían 0 y asignaban 1? No se podía. No se podía, no se podía, no se podía. Después, ¿qué pasaba si tenían stock de 1 y asignaban 0? Probablemente era 0. ¿Qué pasa si tenían stock de 1 y asignaban 1? Tenían que ir a la tabla, mirar el retorno de asignar 1 al 3. Y así iban armando, seguramente esto era no, 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 y esto lo hacían para t igual 2 después, y después para t igual 1. Eran tres tablitas, ¿ya? Eran tres tablitas, y lo que había aquí adentro era básicamente el retorno más el zk más 1. ¿Ya? Era muy
muy directo, y el retorno salía de la tabla. Así que a lo más tenían que hacer una suma, por eso yo les dije, de hecho la pauta la tengo a mano, la hice en una hoja, de hecho le saqué una. Así que si es que no la publica Mateo, y si es que alguno de los que está presente tiene digamos, alma caritativa, me lo recuerda, yo la subo por último con mi letra fea, nomás la subo así, hasta que los chiquillos la puedan pasar a PDF más bonito. ¿Ya? Así que eso era la prueba. Eso fue la prueba. Después de eso voy a hablar de la tarea 2 y voy a hablarles también de que estoy súper atrasado con la materia, porque quería pasar algunas cuestiones que no están en el syllabus, pero que quería igual pasar. Igual se las voy a tratar de mencionar y eso. Voy a ver cómo lo hago con respecto de que me organice para ver una ayudantía, yo utilizar la cátedra, o bien que pedirle a Mateo que haga cátedra en una ayudantía, que también puede ser. ¿Ya? Así que yo me organizo con eso. Pero para que tengan presente que muy probablemente una ayudantía se convierta en, que una ayudantía se vaya a convertir en cátedra, muy probablemente, lo más probable es que la dicte Mateo. Respecto de la tarea 3, tengo y me tengo que comprometer a entregar a la próxima semana. Voy a ver cómo voy con el avance de hoy, pero en términos numéricos, lo que corresponde, a lo que yo voy es que tengo el compromiso, pero les voy a ahí pedir de que eventualmente me voy a tener que correr una semana, y no es porque no tenga la tarea, si yo planifico a inicio de semestre y tengo todo listo, pero no he pasado la materia todavía, ¿ya? Entonces tengo dos opciones, que espero que pase la materia y comprimo demasiado, lo que no me gusta, comprimo demasiado hacia la entrega de la prueba 3, que no es tan malo porque les puede servir para estudiar, ¿ya? O hago algo de programación dinámica, pero que no entraría para la prueba 3, así que no me gusta eso porque no lo sirve para estudiar. Así que tengo que verlo. La primera opción es lo más probable que haga es que me corra una semana de nuevo, como me corrí con la otra tarea, pero les voy avisar durante esta semana, y dependiendo de lo que alcancemos a ver hoy día y de cómo me organice con Mateo respecto de la materia que viene. ¿Ya? Así que lo más probable es que corramos la entrega el enunciado de esa tarea y por supuesto el correspondiente entrega de su respuesta en una semana. ¿Ya? Eso respecto a la tarea 3. La prueba 3 es el último día de clase, y por eso que me tiene tan urgido, porque me quedan poquitas clases, pero lo voy a lograr. La prueba 3 yo les diría, tiene tres principales tópicos. Programación dinámica ya la pregunté, programación dinámica estocástica la vimos después, pero no voy a volver sobre ello. Lo que vi después, lo que vi en la clase anterior es relajación lagrangiana, que fue, lo voy a anotar ahora, lo que ya lo vimos, relajación lagrangiana. Le voy a pedir a Mateo que haga unos ejercicios, si es que le ocupo la clase, o él mismo la ocupa para cátedra, le voy a pedir que haga un video, pero que les dejé unos ejercicios colgados en Canvas que quiero que los vean. ¿De qué se trata? En el fondo es de aquello que vimos gráficamente, geométricamente en la clase anterior, que era como de qué se trataba, de qué iba la programación, la relajación lagrangiana, que lo vean para qué sirve, ¿ya? Cómo se aplica en un ejercicio chiquitito, por supuesto, ¿ya? Hay dos principales labores dentro de la relajación lagrangiana. Una es entender o decidir cuál es la restricción que se va a relajar, y la otra es, y por supuesto, ver cuáles son las implicancias respecto del resultado que se va a obtener, si es que es bueno o es malo, en términos de que está más o menos lejos de la solución entera. Esa es una parte de la pega, y la otra pega ya es más numérica. Es como uno numéricamente aborda este tipo de problemas. Y hay un típico problema que es el problema de ruta, donde uno puede utilizar programación lagrangiana y se ve claramente cómo funciona el dual lagrangiano, cómo se convierte en una función lineal por partes que uno puede optimizar, luego que irrestricta. ¿Ya? Se ve súper gráfico, se los dejé colgado en Canvas, y yo creo que lo voy a revisar ahora, se los voy a mostrar
como gráficamente, pero no lo voy a recorrer entero, y ese ejercicio va a ser el que va a hacer Mateo, ¿ya? Después de eso, el otro contenido que viene es Branch and Bound. Branch and Bound, o ramificación y acotamiento, es una técnica que está ya mega, súper, recontra implementada en todos los softwares de optimización, incluido el Pulp, que ya conocen. Entonces lo que yo quiero es que la vamos a ver a través de un ejercicio. Eso lo vamos a hacer hoy. ¿Ya? No voy a ver todo el detalle de Branch and Bound, sino que lo vamos a través del ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ver a través de un ejemplo que también ya está en Canvas, pero lo vamos a recorrer ahora con relativo detalle, porque quiero que se hagan la idea de que Branch and Bound es básicamente hacer de manera ordenada muchas resoluciones de problemas lineales. ¿Ya? Así que sabiendo problemas lineales que ya saben, uno puede hacer Branch and Bound entendiendo el orden cómo se aplica. ¿Ok? Después de eso, viene programación no lineal. ¿Ya? La programación no lineal tiene dos grandes áreas. Una que es los métodos básicos, o clásicos, le voy a poner, porque son bien difíciles, así que eso puede sonar básico a que es fácil, pero es difícil. Y lo otro son heurísticas. ¿Ya? En estricto rigor yo tengo que entrar, o puedo entrar, en términos de sílabus, puedo entrar como muy por encima, pero yo no quiero entrar tan por encima, quiero ir un poquito más allá, y de hecho heurísticas ni siquiera está en el sílabus, pero yo quiero que ustedes vean heurísticas un poquito conmigo, porque después igual la van a ver en gestión de operaciones y en logística con Rosa o con Claudio Telja, con Rosa González, la profesora Rosa González, o con Claudio Telja en logística, cursos que yo dictaba hace muchos años, digamos, ahora ya no los dicto, pero es importante que veamos estos métodos. Los métodos clásicos, principalmente el de Newton, o los métodos quasi-Newton, ¿ya? Ahora, ¿dónde se queda el sílabus? El sílabus, y que obviamente es lo que sí alcanzo a ver de más, eso lo alcanzo a ver de hecho en esta clase, ¿dónde se queda? En que ustedes vean de qué se trata, de qué va la programación no lineal y cuáles son las diferencias respecto geométrica, porque no me voy a meter a lo teórico, no me interesa, de hecho, no es relevante, pero a las diferencias geométricas que ustedes van a tener con la programación lineal y la programación entera. Hay diferencias geométricas fundamentales, y esas diferencias geométricas fundamentales, por ejemplo, de que ya la inexistencia de vértices cuando las restricciones son curvas, por ejemplo, cuestiones obvias, como eso, o también quiero que veamos el hecho de dónde se encuentran las soluciones. Pueden ser punto interior, es decir, estar dentro de una restricción, si no, bajo qué condiciones. Lo vamos a ver a través de gráficos, de ejemplos, idealmente hoy, y después de eso nos vamos a pasar, voy a ver un set de ejemplos, no después de eso, antes de eso, voy a ver un set de ejemplos de problemas no lineales, para que ustedes hagan la idea de algunas cosas de las que pueden servir, y después voy a ir sobre los métodos clásicos, las características, después sobre los métodos clásicos, principalmente Newton, y con eso completo. O sea, van a decir, pero qué alaraco si hoy día pudiera terminar el semestre, pero no quiero llegar más allá de lo que en realidad me pide el sílabus, porque les va a servir para después. Y lo otro es que quiero verle un poquito de heurística. ¿Ya? En particular vamos a ver las evolutivas, comentarlas, así en palabras. Las dos principales, yo les diría que es Particle Swarm Optimization, que optimización por enjambre de partículas, enjambre de partículas, y, y algoritmos genéticos, ¿ya? Los algoritmos genéticos, les voy a explicar ambas después, pero tienen su base en temas evolutivos, más bien biológicos, de cómo funcionan, y por supuesto es parte de todo, es parte de esto de aprendizaje autónomo, aprendizaje de máquinas, de analítica, es como un inicio ya lo muy básico, pero tiene todo este entorno de algoritmos que son de tono biológico y que tienen su base en esquemas genéticos, digamos, de evolutivo. Entonces eso vamos a comentarlo, les voy a mostrar algunos ejemplos, y eso sería, y ahí fin de la clase. Aprovecho para pasarle el dato a los poquitos que hay acá, de que esto lo van a profundizar, dependiendo de la mención donde se vayan, lo vayan a profundizar con distintos sabores en cada una de las tres menciones. Incluyo ya la nueva, que sale el otro año, que es la que lancé yo, porque no me sentía parte de ninguna de las otras dos,
En gestión de operaciones van a entrar en más en lo metodológico, por supuesto, de los algoritmos. En la de finanzas se van a meter principalmente en todo lo que tiene que ver con problemas el problema de Markowitz, que es el problema de asignación de manejo de portafolio, y dentro de lo que tiene que ver con ciencia de datos nos vamos a ir con todos los métodos, con el uso, vamos a usar esto intensivamente para hacer redes neuronales, vamos a hacer deep learning y reinforcement learning fuerte en esos cursos, ¿ya? Segundo semestre del otro año recién se dicta deep learning y el primer semestre se dicta business analytics, ¿ya? Y lo vamos a usar mucho esto, ¿ya? Habiendo dicho eso, vamos con el problemita de relajación lagrangiana, que lo debería tener acá. Que lo voy a ver por encima, no, porque se lo voy a dejar a Mateo para que lo vea, ¿ya? Entonces, imaginemos el siguiente problema, y el siguiente problema es un grafo en el que, como dice ahí, hay que minimizar el costo desde la ruta desde el 1 hasta el 6. Es decir, aquí supongo que ustedes entran acá en el 1, salen en el 6, ¿ya? Y ahí admito a la persona al amigo de que me estaba diciendo. Y hay que llegar minimizando el costo, pero también cumpliendo con lo siguiente. Asumen que todos los datos que están ahí, el primer valor es el costo, y el segundo valor en rojo, no sé si se ven los colores, ahí me dicen, pero si no, el primer valor es costo, el segundo valor es tiempo, ¿ya? Entonces lo que hay que cumplir es que hay que cumplir con un mínimo costo y no sobrepasar el tiempo, que es una suerte de presupuesto, por decir así, presupuesto de tiempo, tienes un cierto tiempo, ¿ya? Entonces hay que escoger la ruta, y ojo, que no me puedo ir un pedacito del auto, no se puede ir por la ruta 1 y el otro por la ruta 2, sino que se tiene que ir estrictamente por un pedacito de ruta. Entonces, una forma de resolver este problema es con relajación lagrangiana, ¿ya? Entonces, la idea de este problema, que ya les subí a Canvas, es que les pido que lo miren y le voy a decir a Mateo, o yo mismo, si alcanzo, voy a hacerles un video de cómo se resuelve. La primera parte es un modelo, que es bastante simple. Fíjense que hasta acá no es más que los modelos de redes. El modelo de red de minimización del flujo desde el 1 al 6, donde los costos son el primer término que está ahí, ¿ya? Lo único que se agrega es que hay una restricción de tiempo, que está excepta, ¿ya? Que tiene que ver con el tiempo, y este es el problema, no tiene mucha gracia el problema, es bastante fácil, ¿ya? Pero lo que está en el fondo acá es cómo se aplica la relajación lagrangiana para resolver ese problema, ¿ya? Entonces, se plantea la relajación lagrangiana, que son las habilidades que yo les dije. Son dos cosas. Lo primero es plantear, decidir, o no decidir, sino que aplicar relajación lagrangiana sobre la restricción que uno les dice que relaje, y en particular en este caso se relaja la restricción de tiempo, ¿ok? Entonces, esta es la relajación. Esta es el tiempo, no necesariamente se cumple exacto, pero en la medida en que no se cumple, me penaliza con lambda los costos, ¿ok? Eso significa. Después de eso, yo lo que hago es definir el Q. ¿Se acuerdan que, si no se acuerdan, esto era mínimo de C transpuesto por X, habían unas restricciones difíciles, o mayor o igual, en este caso mayor o igual que B1, y era a 2X mayor o igual que B2, y con X perteneciente a los Z. A esto le llamamos Q, que es esto mismo que está acá ahora. O sea, lo identificamos claramente, ¿ya? Entonces, cuando eso se hace, a mano, aplicamos relajación lagrangiana. Todo ese proceso que hacíamos en el grafo, que yo explicaba, que la lineal, que la no lineal, acá lo que se hace es que uno se ve en el grafo, ve todas las posibles rutas en el grafo, traza todas las posibles rutas, por ejemplo, que yo me pudiera ir por aquí, por aquí, por aquí. Esa sería una ruta. Por aquí y después por aquí. La otra ruta. Y planteo todas las posibles rutas, ¿ya? Todas esos que hice en verde, y las planteo acá. Ahí están. Se llaman, le puse P por path. ¿Ok? Entonces, uno plantea todas las rutas, y después de eso, a todas esas rutas, uno plantea el problema
el problema de relajación lagrangiana en términos de el lambda. ¿Ok? Entonces, después que tiene el problema en términos de lambda, porque ahora ya lo tiene en términos de rutas, ¿ok? Como tiene todas las rutas, uno puede hacer el problema en términos de lambda, y cuando plantea el problema en términos de lambda, uno se da cuenta que te quedan una serie de rectas que dependen de lambda, que son las que están acá, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que uno anda buscando? ¿Y qué es lo que uno anda buscando? En realidad se convierte en esta curva cóncava, que es lineal por parte, cóncava no es diferenciable, digamos, yo ahí la curva en la verde, pero es la curvita azul que está ahí, que era para dibujarla, y ahí uno se da cuenta en realidad qué es lo que está haciendo cuando está haciendo la relajación de la energía, ¿ya? Y ahí está el análisis, está todo. Está bastante explicado, pero lo interesante es que uno puede llegar a calcular a mano el lambda asterisco, ¿ya? Que es lo que uno no conoce desde el problema de relajación lagrangiana, ¿ya? Entonces eso es interesante porque adicionalmente de encontrar el lambda asterisco, uno también se da cuenta de cuál es la ruta que te permite cumplir con eso. En efecto, uno puede plantear el problema en términos de ruta en vez de el problema en términos de que es un problema equivalente. En vez de poner el problema como la red, uno plantea solo las rutas, ¿ya? Y es el mismo problema, ¿ya? Entonces ahí se explica, por supuesto está súper extenso porque un problema es una pauta de, digamos, tiene términos docentes, el problema es mucho más corto, ¿ya? Así que les dejo eso para que lo estudien. El segundo problema, pudieran darle una mirada, pero no es obligatorio, porque es un problema de programación dinámica estocástica, que ya lo doy por pasado, les va a servir, por supuesto, a los que, sobre todo, por ejemplo, ahora está Nicolás acá, son los que necesitan, que están haciendo aprendizaje reforzado, programación dinámica estocástica es en la base, digamos, así que te puede servir, digamos, o a otros que les interese el tema, pero para términos estrictos de lo que ya vimos, esto estaría ya visto, ¿ya? Así que si el primer problema sí me interesa, que le echen una miradita, que entiendan la dinámica y eso. Ok, entonces volvamos. En este documento no quiero los cambios. Ok, entonces sigamos ahora con Branch and Bound, y con Branch and Bound voy a ver el ejercicio que les puse en Canvas, de derecho, digamos, ¿ya? El ejercicio puse en ejercicio. A ver, quiero lo siguiente. Branch and Bound, y les voy a explicar la razón por lo cual lo voy a ver con un ejercicio. Branch and Bound es una técnica que permite resolver problemas enteros a través de ejecutar múltiples problemas lineales. ¿Ya? No me voy a meter en el simplex, porque ustedes ya saben simplex. ¿Ya? Así que por ende, cada vez que yo diga resuelven el problema lineal, puede ser con simplex, con marcar, con el solver, con el pulp, con lo que ustedes quieran, con el gurobi, con el simplex, con lo que sea. ¿Ya? Lo interesante es que veamos la dinámica de ramificar y acotar, que son dos pasos. Ramificación y acotamiento. Son dos pasos. Entonces, ¿cuál es la lógica de hacer eso? ¿Cuáles son los conceptos que hay metidos acá? Y con eso estamos listos. Y eso se puede ver desde mi punto de vista a través de un ejemplo, mucho más fácil que hacerlo a través de toda la teoría que hay detrás, que a veces es muy recargada de nomenclatura, cuando en realidad con un ejemplo queda más que claro qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Sin desmedro de ello, toda la teoría está detallada, bueno, no solo en el apunte, si no está en el apunte, debiera estar, si no, a lo mejor no lo compilé con esa parte, pero debiera estar, y si no está, el Gilier está súper completo. Pero en serio, les digo, desde mi experiencia docente de hartos años ya, yo creo que se entiende mucho mejor el branch and bound con un ejemplo, ¿ya? Porque es muy cargada la nomenclatura del upper bound, del lower bound, de que hace una rama por un lado, hace una rama para el otro, cuando en realidad si uno ve un ejemplo a uno le queda clarísimo. Y le queda clarísimo el pseudocódigo y todo. ¿Ya? Entonces veámoslo a través de, entre comillas, meter mano. El problema este ya se lo subí hace un par de semanas, de hecho. Lo que no sé si es que tan bien o mal se ve esta letra. ¿Cómo anda? No sé si... Se ve bien, profe. ¿Se ve Es bien? legible. Ya, vale. Sí. Gracias. Ok, vamos con un ejercicio
Muy fácil, muy paltita, muy fácil. 100x1 más 150x2 con las restricciones que están ahí. Lo único raro es donde está esta palabrita que dice aquí, atención. Eso es lo único extraño, ¿ya? De hecho voy a ocupar letra rojita para esta cuestión, ¿ya? ¿Qué? ¿Por qué digo que es extraño? Porque lo único que estamos diciendo es que es un problema que se parece mucho a los que ya habíamos visto, pero en este caso las variables x1 y la x2 son enteras. O sea, no es que deben ser enteras. Es decir, el dominio, en vez de ser estos, como son dos variables, uno pudiera dibujar el dominio en dos dimensiones y ser toda una superficie, el dominio van a ser puntos, ¿ya? Así como lo hacíamos en la clase anterior. El dominio son puntos discretos en ese mapa, en esa superficie. ¿Ok? Entonces, lo primero, el primer paso, es resolver el problema relajado. Y cuando yo digo relajado, me refiero que asumo que ya no son enteras y las dejo en R+, son continuas. Es decir, me cambio desde los puntos a la superficie. Eso es lo primero que hago y resuelvo el problema. Que es como lo primero que se hace, no es como, es lo primero que se hace en la relajación lagrangiana. Como les decía cuando analizábamos la clase anterior. ¿Qué es lo que hace la relajación lagrangiana? Bueno, resuelve el problema lineal, pues, no, me trato de acercar el problema entero y resuelvo una relajación mejor que la relajación lineal. En este es exactamente el primer paso. Asuman que todo es continuo y resuelven con un simple. ¿Ok? En este paso, yo sé que está toda la primera parte del curso y todo el curso anterior de introducción a la optimización. Todo. Pero yo me voy a hacer loco porque yo sé que ustedes ya lo saben, entonces yo sé que esto ustedes lo saben calcular. De hecho, me consta porque hicieron súper bien la tarea 1. ¿Ok? Tenemos eso, lo calculan y uno puede obtener el z asterisco, el x1 asterisco y el x2 asterisco. Es decir, el óptimo. El óptimo, la función objetivo, y el x, que es el argumento de la función objetivo en el óptimo. Y como verán, ni el x1 ni el x2, que son los que debieran ser enteros, lo son. Ninguno de los dos es entero y por ende esa solución no es una buena solución. ¿Ok? Hay un concepto que aparece ahora. Entonces el primer paso es solucionar el problema lineal. Pero ¿qué es lo que se hace? Intuitivamente lo que viene después es decir, mira, ¿qué pasa si yo fijo el límite de una de las variables que era no entera? Lo pongo que, por ejemplo, el 2.22, yo obligo a que sea o mayor o igual que 3 o menor o igual que 2. Y con eso yo lo obligo a que no puede ser 2.22. Lo mismo pudiera hacer con el 5.56. Pudiera decir, mira, ¿qué pasa si yo obligo a que es mayor o igual que 6 o menor o igual que 5? Y con eso lo obligo a que no pueda ser 5.56. ¿Ya? Eso lo que hace es que a uno le pone cotas a este problema y uno también lo que hace es empezar a generar restricciones. En términos prácticos, esto que yo les dije, mayor que 3 y menor que 2, mayor que 5 y menor que 6, uno empieza a agregar restricciones. ¿Cuál es el problema? Que uno no puede poner todas las restricciones al unísono, sino que se tiene que ir por una de las variables, por x1 o por x2, porque uno no sabe dónde está la solución. Entonces, después lo vamos a ver gráficamente porque lo puse más abajo. Y vamos con este concepto. Con el concepto de upper bound y con el concepto de lower bound. ¿Ok? El upper bound es el valor de la función objetivo que máximo que uno pudiera alcanzar si es que uno hace la relajación lineal. Si se acuerdan del monito que vimos en relajación lagrangiana en la clase anterior, se acordaban que hicimos el monito y era lo más arriba que podíamos llegar. Ese valor ya no es cuestionable. Yo no puedo hacer más que eso. Y por otra parte, yo calculo el lower bound, pero que es mejorable ese lower bound, que es el que está acá. ¿Ya? ¿Por qué es mejorable? Porque yo digo, ok, pongamos el x2 más abajo de lo que puede ser, es decir, en vez de 2.22 bajémoslo a 2, y el 5, en vez de que sea 5.56, lo dejamos en 5 pegados. Entonces eso, yo me voy por debajo. Y eso ya es lo menos que puedo yo ganar. Entonces, tengo una cota inferior, que la puedo mejorar. Debiera poder mejorarla, porque mi upper bound está más arriba. Entonces yo calculo la función objetivo, el z, en ambos casos. ¿Ya?
el z del upper bound y el z del lower bound. Para estos valores, que esta es de la relajación lineal, y esto es de el peor caso. ¿Ok? Y yo ahora tengo que hacer una ramificación. Y tengo que decidir para alguna de las variables el ponerle restricciones que la obliguen, ¿ya? Que la obliguen a estar en alguno de los dos valores. Entonces, vamos con el x2. Ya voy a explicar por qué el x2. Vamos con el x2. El x2 era 5.56. Entonces, el x2 era 5.56. Entonces, yo puedo ponerle una restricción que diga, ¿sabes qué pasa si es menor que 5? Menor o igual que 5, para que no suba a 5.56. O en otro caso, le puedo decir, ¿qué pasa si es mayor que 6? Mayor o igual que 6, para que no baje a 5.56. Obviamente no le puedo poner las dos juntas, porque no puede ser a la misma vez menor que 5 y mayor que 6, porque sería infactible. Así que se abre, se ramifica, ¿ya? Y al mismo tiempo le pongo bordes, el mayor que 5 y mayor que 6. Entonces se generan dos problemas. Se genera el mismo problema original, pero donde se le agrega una restricción. En este caso, el menor que 5, y en este otro caso, el mayor que 6. ¿Ok? Entonces, es un nuevo problema con una restricción adicional. Son dos nuevos problemas, cada uno con una restricción adicional. Entonces, ahora la pregunta que viene es, bueno, ¿por qué profesor lo hizo con x2 y no lo hizo con x1? Y la respuesta es que Branch and Bound es una familia de modelos, ¿ya? Hay algunos que lo hacen de una forma y otros de otra. Yo me voy a guiar por lo que dice el Hillier, y en lo que dice el Hillier es que uno debiera irse por aquel que tiene una mayor valor, es decir, que está más lejos de ser entero, ¿ya? Eso es lo que recomienda el Hillier. Esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es el que está más lejos de ser entero? Bueno, el que tiene mayor parte decimal. Es decir, si es que uno es 5.56, su parte decimal es 0.56. ¿Cuál es la parte decimal del x1? 0.22. Bueno, 0.56 es más grande que 0.22, entonces mi decisión sobre cuál variable ramificar es el x2. Eso es lo que dice el Hillier. ¿Hay otras formas de hacerlo? Sí. Uno se pudiera ir, por ejemplo, porque tiene mayor coeficiente de costo. Uno se pudiera ir porque aleatoriamente por cualquiera. Hay muchas técnicas. El del Hillier es el que tiene la mayor parte no entera, es decir, la parte decimal, el que tiene mayor. Cualquiera de los dos, Felipe, si es que los dos están en la misma, de hecho que es un resultado súper clásico cuando uno está en programación binaria, uno se va por cualquiera. Mi recomendación de viejo es que te vayas por, si es que estás minimizando costo, el de el mayor costo, o si estás maximizando beneficio, el del mayor precio, ¿ya? Y eso es una recomendación de viejo nomás, porque te vas a ir por donde está más la plata, digamos, y eso te va a hacer llegar más rápido. Eso, ¿ya? No sale en los libros, eso último que te dije, recomendación nomás de puro viejo, ¿ya? Y es bastante obvio. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace esto y agrega esta restricción, uno lo puede ver gráficamente. Ustedes ya saben, ahí están las restricciones, se acuerdan que uno era mayor que 40, voy a para que se acuerden. Este es el problema, este es el problema. Entonces uno era el 8, x1 más 4x2 menor que 40, 3x1 más 6x2 menor que 40, y uno puede dibujar ese bicho y agregarle esta restricción y esta restricción. Y eso es lo que está aquí. ¿Ok? Este problema que está acá está como sobreexplicado por mí, pero es el problema que está en el Hillier. ¿Ya? Por eso estoy ocupando el Hillier. Yo tengo otros ejemplos, pero prefiero seguir el Hillier dado que es nuestro libro guía. ¿Okay? Entonces, uno dibuja, tal como lo hicimos en la primera parte del curso, y uno se puede dar cuenta qué es lo que está haciendo al imponer esta restricción y esta restricción, que son las dos ramas, ¿ya? Y cuando uno pone esa restricción se da cuenta que se generan dos problemas distintos,
Y estos dos problemas distintos, uno de nuevo debe resolverlos con una técnica de programación lineal. Simple. O pulp, o carmarcar, o lo que sea, ¿ya? Lo lanzan al solver, pero lo lanzan al solver de nuevo con las variables pertenecientes a los reales. ¿Por qué se hace eso? Porque es más fácil. Porque resolver un problema con restricciones lineales es rápido. Es rápido, rápido. ¿Ya? Entonces, por eso que lo lento es acá, es haciendo la ramificación y el acotamiento. ¿Ya? Es bastante fuerza bruta esto en realidad. Pero fíjense lo que pasa. Sigamos lo que pasa, más que seguir criticando el método. ¿Qué es lo que pasa? Resuelven el problema y nuevamente se van a dar cuenta que van a encontrar una cota superior. ¿Ya? Porque el X5 ahora va a estar acotado ahí y entonces este nuevo upper bound les va a bajar, porque ya no puede ser 5,56. Entonces van a quedar con eso. Entonces este agrandó un poquito, desde acá hasta acá, pero la función objetivo bajó un poquito. ¿Ya? Entonces el upper bound, digamos que es el valor de la relajación lineal continua, es el upper bound. Entonces el upper bound se actualiza. Y el lower bound sigue siendo el mismo, porque si yo me bajo desde 2,5 a, no puedo subir, porque no puedo subir a más allá que el 2,5, que era el resultado de la programación. Vean el gráfico, digamos, que está más arriba. El X1, ¿ya? No puede llegar más arriba, ¿ya? Está el X2 y el X1. Y después de eso, voy aquí, digamos. Creo que yo voy con las restricciones. Y después de eso, es decir, yo lo bajo de nuevo, digamos, lo mismo que hicimos antes, que era 2.22 a 2, 2.5 a 2. A menos que se hubiera pasado a 3 o 1, uno lo bajaba a 3, pero no fue el caso. Así que sigue siendo decimal de 2. Así que se vuelve a 2. Después de eso, el 5 ya está entero, porque lo agotamos a la fuerza con su restricción. Entonces, el lower bound queda en ese valor que está ahí. Ok, ¿qué es el mismo que estaba antes? Después hago el mismo ejercicio, pero por el otro lado, lo obligo que sea mayor que 6 a ver qué pasa. Y cuando lo obligo a ser mayor que 6 y resuelvo el problema lineal, nuevamente cuando esto lo obligo a subir, por supuesto el X2 va a bajar. Y en este caso ya se bajó de 2, ¿ya? Se bajó de 2 y se fue a 1.33, ¿ya? Es decir, ese es el upper bound de esa rama, porque es la relajación lineal del problema con esa restricción. El lower bound, de nuevo, yo ¿por qué no lo cambio? Porque yo, si bien sé que pudiera irme desde el 1.33 al 1, ¿ya? Tengo que hacer la comparación, ¿ya? Tengo que hacer la comparación de ese valor con respecto a lo que ya tenía de antes. Si el que ya tenía de antes es mejor, me quedo con el mejor, ¿ya? Esa es la idea. Ok, vamos con eso. Después de eso, preguntemos, tengo estos dos problemas, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ¿y qué es lo que sigue? Es exactamente lo mismo que hicimos en el primer nodo, que era aquí, pero ahora tenemos que elegir uno de los nodos, que va a ser este. Aquí se me cortó cuando imprimí, disculpen, pero espero se entienda, es el mismo grafo, digamos, solo que está cortado aquí, esto tiene como la misma bolita esto, ¿ya? Entonces, este grafo, la pregunta es ¿por qué me voy por 3? Porque por el lado del 3, tengo mejores chances, estoy maximizando, de obtener un mejor resultado. ¿Ya? Si es que yo llegara a profundizar en el 3 y eventualmente me tengo que devolver porque no encuentro buenas soluciones por ahí, tengo que volver atrás. Pero si no, como tengo la zanahoria, digamos, de obtener un mejor valor aquí que acá, elijo el 3. ¿Ok? Elijo el 3. Se ve mejor aspectado el 3 y por eso elijo el 3.
Y entonces la pregunta es, ¿y qué hago en el 3? Bueno, exactamente lo mismo que hicimos en el nodo 1. Es decir, ya estamos en otra iteración del branch and bound. ¿Y qué es lo que hice en el nodo 1? Bueno, en este caso, como el x es 6, no tengo nada que hacer. Su diferencia no entera es 0. ¿Ya? Su cajón es 0. Su cajón, la diferencia entre el valor y su cajón es 0. Es decir, esta es la variable que yo voy a ramificar y acotar. ¿Qué valores? Si es que es 1.33, le voy a decir que sea menor o igual que 1, por una parte, y en la otra es que se vaya por el otro lado, que sea mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, resuelvo, hago exactamente lo mismo. Resuelvo el problema lineal continuo, en ambos casos agregando, pero ojo, aquí es donde se me equivocan a veces a mano, o incluso programando. Es esta restricción más esta restricción para este problema, es esta restricción más esta restricción para este problema. Pero no se olviden de dejar la restricción anterior. Las restricciones se van agregando. No se extinguen las que están para arriba. Se tienen que ir agregando. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces van agregando las restricciones que van por la rama. Si es que no lo hacen, no funciona el método. ¿Ya? Lo he visto muchas veces que se equivocan y empiezan como en un loop. Ah, pero es que se me movió el X2 y después se les mueve el X1, después se les mueve el X2, no llegan nunca a nada. Hay que ir acotando. Entonces, por eso a veces lo van a ver en el GILIR que dice divide, dividir para vencer, ya que es justamente lo que uno hace. Va acotando, acotando, ramificando y acotando. Así se llama el método, de hecho. ¿Ya? Entonces, hacen exactamente lo mismo, resuelven el problema y en algunos casos puede pasar esto, que se dan cuenta que el problema es infactible. Es decir, se salen de la zona factible si es que lo obligan a que sea mayor o igual que 2. ¿Ya? Y después de eso, se dan cuenta que el otro nodo obtienen un cierto valor, y ahora me estoy yendo al grafo directo y poniendo el upper bound, y se dan cuenta que ese valor es bastante bueno. Y ese valor que es bastante bueno, ustedes se dan cuenta que tiene un 1025. Ah, este es entero, pero fíjense qué es lo que les pasó. Como x2 es mayor que 6, no está pegado en 6, así que sigue luz, sigue suelto. ¿Sí? Entonces, como sigue suelto, les subió a 6.17. Y como dice ahí, aún no me puedo detener. No puedo parar todavía, porque sigue siendo no entero. Y como sigue siendo no entero, tengo que actualizar. Y tengo que, de nuevo, hacer la ramificación. Como es el mejor nodo, es digamos, yo seguí bajando, estoy en una profundidad, profundidad 0, profundidad 1, profundidad 2. Esto no puede ser, porque es infactible. Entonces, me tengo que ir necesariamente a ese nodo. Y en ese nodo tengo dos opciones. O soy menor o igual que 6, o soy mayor o igual que 7. De nuevo, estamos en otra iteración. Es exactamente lo mismo que antes. Tomamos esta restricción y alternativamente esta para el nodo 6 o exclusivo o esta para el nodo 7. Son dos problemas, se generan dos problemas nuevos. Chiquillos, imagínense, ahora ya 2 segundos salirme un poquito para que se vean el árbol entero. Imagínense, esto tiene cientos de miles de variables. Que hay problemas que tienen cientos de miles de variables. Este método es súper lento. ¿Ya? Es súper lento. O sea, porque está buscando así como a fuerza bruta, el que esté más cercano al entero, y lo voy acotando. Algo de inteligencia tiene. Si es que esto ustedes lo mejoran con relajación lagrangiana, hacen primero relajación lagrangiana y después hacen branch and bound en esa mejor solución que encontraron. O sea, parten la relajación lagrangiana, parten el branch and bound desde la solución de la relajación lagrangiana en vez de la lineal, esta cuestión vuela. Pero es que vuela. Y ustedes vieron gráficamente en la clase anterior de que era mejor la relajación lagrangiana. Estaba más cerca del entero. Entonces, como está más cerca, cuando ustedes resuelven con relajación lagrangiana y parten desde ese punto su programación con el branch and bound, es súper rápido. ¿Ya? Entonces, el branch and bound solito está bien aprenderlo, pero no es muy bueno.
no es bueno, no es que sea muy bueno, no es bueno. ¿Ya? Entonces, hasta viene programado en alguno, por ejemplo, en Gurobi o en Ciplex, cuando uno les pone branch and bound, en general hace unas partidas optimizadas. Hace algo optimizado, pero no parte simplemente de la lineal, que es bastante mala la aproximación lineal. ¿Ya? Cuando uno tiene problemas binarios, el peor de los universos es que a uno le dé todo 0,5. Y eso pasa. O sea, si tienes millones de variables binarias, no sé, de hacer una exploración minera, y pueden ser o exploras o no exploras este cubito, y todos los cientos de miles de variables, todas son 0,5. Y eso pasa, me ha pasado, por eso lo estoy diciendo. Y ese es el peor escenario, porque es casi que estamos resolviendo a mano el problema. ¿Ya? Y eso no funciona, simplemente no funciona. Sin embargo, si se hace una relajación lagrangiana, va muy bien antes, va muy bien. Pueden ganar 10 veces, dividir por 10 el tiempo, a veces más. ¿Ya? Así que, bueno, vuelvo al problema. Entonces estamos en una nueva rama. No tiene mucha gracia porque es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes. Pero bueno, hagamos la rama. En esa nueva rama se resuelve el problema continuo por ambas ramas, y hay una cuestión que pasa. Y esa cuestión que pasa es que hay una actualización del lower bound. ¿Ya? El lower bound, en este caso, cuando uno lo resuelve, ¿ya? Se da cuenta que el problema del lower bound y del upper bound, ambos son valores enteros, su x1 y x2, ambos tienen el mismo valor, y con eso uno tiene la garantía de que esa solución es única, porque es programación convexa, ¿ya? Es entera, y esa es la solución. Esto es lo mejor que se puede hacer, como dice ahí. ¿Ya? Es decir, con una serie de pasos ordenados, que en realidad lo vimos 3 veces, pero es exactamente la misma que hicimos en el nodo 1. Resuelven, bueno, aquí está el sumario de pasos. Aquí está el sumario de pasos. Toman un problema que es entero y lo resuelven relajado, es decir, pasan lo entero a reales. Definen la cota superior y la cota inferior, siendo la cota superior el resultado del problema relajado, y la cota inferior el resultado de bajar, si están maximizando, o subir, si están minimizando, las variables, las correspondientes variables de decisión. Es decir, si son 2.2, 5.5, ambas serían A2 y A5, respectivamente. ¿Ok? Entonces, con eso se define cota superior e inferior. Después de eso, hacen ramificación con la variable que tenga la mayor parte fraccional. La parte fraccional es el decimal. El que tiene el decimal más grande es el que se decide hacer la ramificación. Y después de eso, agregan una restricción. Por eso le decía que a veces se complica mucho en un pseudocódigo. Entonces se hace el cajón inferior por un lado y el cajón superior por el otro. Después de eso, se generan dos problemas nuevos. ¿Ya? Es decir, por acá no se generan dos problemas. Esto explota, como verán. Y se resuelven esos dos problemas de nuevo, en manera relajada, en ambas ramas. Se actualiza el upper bound en cada rama, ¿ya? Y la mejor solución entera considerada es el lower bound, que es lo que les decía antes. Se actualizan ambas, y uno sigue en esta lógica de hacer el análisis. Si es que la solución que obtengo es entera, entonces tengo que irme y decidir por cuál rama ir, y me voy por la rama que tiene el mayor promesa, la mejor promesa de ser una buena rama, que es el upper bound. En caso de que no haya enteras, siga participando y volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Que es lo que dice ahí el paso 8, volver al paso 3. Entonces son poquitos pasos, ¿ya? Son muy poquitos pasos. Entonces mi recomendación es, bueno, no, el Gilier está bastante didáctico, ¿eh? Está bastante didáctico, pero mi recomendación es irse derecho a ejercicio, como este. Es derecho a ejercicio, ¿ok? Entonces, de hecho, quizás una buena tarea, en vez de irme por lo que tenía pensado, pudiera ser esto, ¿ah? Pudiera que hicieran en un ejemplo a mano, en un Excel, claro, para que no tengan que andar haciendo el simplex a mano, sino que lo hagan con el solver. Miren, me acabo
Por ahí muy probablemente va a ir la tarea. Les voy a avisar después de la clase cómo lo decir. ¿Ok? A ver, algunos comentarios sobre el método, para que no después digan, no, el profe me estaba chamullando. No. Este método, esto es lo que le acabo de decir, es una familia de métodos. ¿Ya? Hay branch and bound, hay uno que se llama branch and price, otro que se llama branch and cut, otros que se llaman, digamos, que ramifican con una cuestión que maximizan entropía, que a veces no eligen, cuando es la elección de la rama, este que se va, que yo les decía, que se va por el que está más cerca de ser entero, hay otros que se van por el que está más lejos de ser entero, hay otros que eligen aleatoriamente, hay otros que eligen el que tiene más costo, el que tiene menos costo, hay otros que eligen el que tiene más relevancia para el programador, por ejemplo, los que están en un tiempo más cercano, o sea, que están haciendo una planificación manera, es más importante la planificación del próximo año que la de 20 años más adelante, por ejemplo. Entonces, es una familia de métodos. No es, Branch and Bound no es lo que les puse acá. El que le puse acá es el que sale en el Gilier. Pero son muchas variantes del método, igual que el simplex. Que el simplex revisado, que el simplex primal dual, que el simplex en redes, que el simplex. Igual que el simplex, branch and bound es una familia de métodos. Después, se usa mucho, pero como su uso no es que esté cayendo en desuso, pero usarlo solo es raro. ¿Ya? Es usar, sin hacerle ninguna cosa al modelo antes de aplicar branch and bound, es extraño porque es muy lento. Entonces uno suele hacer una aproximación inicial y después aplicar branch and bound. ¿Ya? Como por ejemplo relajación lagrangiana. Ese es un ejemplo. Es casi fuerza bruta, como ustedes se darán cuenta. Uno puede llegar al extremo de que va viendo variable por variable qué valor tiene que tomar. Porque uno, claro, uno pone la restricción, pero uno, restricción, variable por variable va diciendo, ¿qué pasa si es mayor que el cajón superior? ¿Qué pasa si es menor que el cajón inferior? Y eso es casi fuerza bruta. Entonces es muy lento. ¿Ok? Y bueno, esa carencia yo antes lo pasaba al revés y por eso está ese comentario. Digo, antes, los otros semestres, pasaba primero branch and bound y después me iba a relajación lagrangiana. Ahora me he dado cuenta que cuando digo pasar al siguiente tema era justo relajación lagrangiana, pero ya lo vimos. ¿Por qué lo vi al revés? Porque creo que les queda más claro la relación que existe entre el lineal, el continuo, la relajación lagrangiana, que es un poquito mejor, es decir, estamos cerca del entero, y el entero, que es el valor más pequeño. ¿Ok? Entonces, por eso a eso me refería con el último comentario. Bueno, eso es branch and bound, chiquillos. Como verán, acá, aquí está expuesto como en 8 pasos, pero en realidad son 3 nomás. Calculan el entero, calculan la solución continua, ver por dónde se van, ramifican, ponen las restricciones, resuelven, ver si es entero o no, actualizando los upper bound y lower, y vuelven. Hasta que el upper bound y el lower bound sean iguales y el X hasta el vector sea entero. Punto. 3 grandes pasos. Ahí está el detalle, pero son 3 pasos. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo estoy de hora? Mira, como que si hubiera estado planificado. Vamos a hacer un break, son 12:25 en mi computador, 12:35 vamos a estar de vuelta y 12:35 de vuelta, 12:35 más epsilon, estamos de vuelta y vamos a irnos derecho a no lineal. ¿Ya? Eso, me descuelgo Ok, un profe. ratito. Nos vemos más ratito. Nos vemos más ratito.
Estimados, de nuevo, ahora buenas tardes. Estoy de vuelta. No sé, ahí me dicen estamos con audio, video, etcétera. Sí, profe, así es. Súper. Vamos con programación no lineal. Programación no lineal, a diferencia de programación lineal, la función f de la función objetivo y las funciones de restricciones pudieran ser y van a ser no lineales. ¿Ok? Es decir, pudieran haber multiplicaciones de variables, pudieran haber logaritmos, pudiera haber senos, cosenos, por ejemplo, problemas de transmisión eléctrica, de flujos de potencia, hay senos, hay cosenos, multiplicación de senos por logaritmos y muchas más. Es decir, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Cuando existen adicionalmente, existe la opción de que adicionalmente a veces, que algunos de los X, parte de los X, o todos incluso, pertenecen a Z, esto es programación no lineal entera mixta. Y si hay un mundo complicado, es ese. Programación no lineal entera mixta es recontra difícil. Entonces, hablemos de las maldiciones de los problemas. Que sea no lineal es una maldición. Ahora, si es no lineal, pero es convexo, se facilita mucho la vida, porque es fácil de resolver la programación convexa, porque se puede resolver a través del método que vamos a ver más adelante, que se llama método de Newton, y que son métodos bastante de gradiente descendente, en general basados en derivadas, que funcionan bastante bien. Pero cuando no es convexo, ni para qué decir que cuando es entero, es un problema muy difícil. Ni les cuento si es que más encima tiene variables aleatorias. Es decir, es un problema probabilista o estocástico, con parámetros estocásticos no lineal y no convexo. Y si más encima le sumamos que pueden ser de gran escala, es decir, que es muy grande la cantidad de variables, muy grande la cantidad de restricciones, estamos en presencia de la mayor de las maldiciones que se pueden encontrar. ¿Ya? Buenas noticias, hay unos métodos que encuentran súper buenas soluciones en muy corto tiempo. ¿Ya? Que se llaman métodos heurísticos. ¿Ya? Entonces, de hecho, quiero, bueno, no ahora, cuando veamos heurístico, y le veo. Ok, entonces teniendo esto, cuando f es no lineal, bueno, está por demás en el apunte, pero este puede ser no lineal, el f, y estos familias de variables, de funciones, es también no lineal, potencialmente no lineal. ¿Ya? Entonces, estamos en presencia de programación no lineal continua, es decir, sigue siendo igualmente el x perteneciente a los reales. Okay, cuando estamos en presencia de esto, uno se puede pillar unos problemas como bastante clásicos y que ustedes me pueden decir, hey, profe, tires algún ejemplo. Bueno, algunos de los ejemplos clásicos, de hecho, para no andar escribiendo todos, les voy a lanzar. Voy a poner el paper. No, me va a demorar mucho en sacar el paper, así que no. Hay un problema clásico, que son los típicos problemas de maximización de profit de las empresas. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Y el típico problema de maximización de profit de las empresas, nosotros estamos en presencia de un profit que generalmente, depende del precio al que uno vende. Eso es, pero lo típico. O sea, uno tiene que definir el precio. ¿Por qué siempre me detengo en esto? Adivinen, porque yo trabajo en temas de fijación de precios. Y muchas veces también la demanda depende del precio. A veces que los libros lo ponen al revés, yo lo voy a poner como yo lo entiendo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo lo entiendo así, y por eso a veces no me gusta cómo lo ponen en los libros, porque lo ponen al revés, ponen una dependencia que uno tiene que poner el precio dado la demanda. Yo creo que es al revés. Yo creo por un tema de empírico, digamos, y créanme, si ustedes están vendiendo limonadas y ponen la limonada a 0 pesos, créanme que van a vender muchas.
Si te están vendiendo limonada y las venden a infinitos pesos, créeme que no van a vender ninguna. Es decir, hay un grado de control de la demanda a través del precio. ¿Ya? No totalmente, pero hay un grado. Yo postulo eso. Entonces, también depende de la demanda, que también depende del precio, a su vez. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese tipo de problemas, uno pudiera decir, mira, pudiera ser que esto tiene esta siguiente función, que es P, el precio menos el costo de producir, por la demanda que vendo a ese nivel de precio. Y esa demanda puede ser cualquier cosa. De hecho, si es que fuera lineal, ya el problema queda cuadrático. Pero esa demanda no son lineales, típicamente son unas curvas bastante raras. Entonces, ese problema, ya tan solo ese problema, que sea de maximizar el pi de P, es súper no lineal. Y esto es todo la temática de fijación de precios. Ni decirles que eventualmente en las restricciones hay restricciones de demanda, hay restricciones de calidad de servicio, restricciones, millones de restricciones. Entonces ya este problema muy clásico que enfrentamos en toda la ingeniería industrial ya es un problema no lineal. Otro problema que uno pudiera analizar, un ejemplo, sería ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Un problema de transporte, que ya lo conocemos, problema de transporte, pero con costos no lineales. ¿Pero por qué van a ser no lineales los costos? Bueno, los costos son no lineales muchas veces porque no es lo mismo transportar las cosas de a uno que transportarlas de a muchas. No es lo mismo transportar valores que transportar palos. No es lo mismo, etcétera. No es lo mismo transportar en camino libre que en una ciudad con taco. No es lo mismo transportar en la periferia cuando se van metiendo a Providencia o al centro, que hay tremendo taco. Es no lineal. Los costos son no lineales. ¿Ya? Todo esto de poner el costo C sub IJ es mentira. No es tan mentira, pero en realidad los costos suelen tener una dependencia no lineal. Entonces, ese problema de transporte, que ahora sí me voy a apoyar del grafiquito, de los apuntes que los tengo por acá, que lo escribí de hecho en la misma plataforma, así que, o sea, están en el Canvas, ¿ya? Y ese mismo problema, en vez de que uno diga que el C sub IJ por los X sub IJ son los costos, es decir, es lineal, uno hace la consideración que los costos son no lineales. ¿Ya? ¿Qué es esto que está? No sé dónde quedó. En alguna parte de acá está. Que los costos son no lineales. Y uno plantea, no lo voy a escribir, de hecho está en el apunte y eso sí que da igual. Pero el mismo problema que teníamos de transporte, que la sumatoria, que eso es su IJ, que toda la demanda sale, que toda la producción sale y que toda la demanda es abastecida, que es el típico problema, no puedo sacar más oferta de la que hay el A y tengo que abastecer la demanda. En vez de poner la función objetivo, el C sub IJ, por el X sub IJ, ahora el C sub IJ es una función del X. Y podría ser, por ejemplo, una cuadrática, una logarítmica. En general, las funciones logarítmicas son bastante utilizadas. A ver, ¿por qué son bastante utilizadas? No es porque sea por gusto, sino que generalmente sucede un fenómeno que se llama el fenómeno tanto de economías de escala como de teoría marginalista. Vamos por el primero, economías de escala. Si ustedes ya tienen un camión lleno y quieren poner una cajita más y la cajita cabe, el llevar esa cajita más es mucho más barato que llevar el camión vacío solo con esa caja. Es decir, en la medida en que es mayor la escala, más barato sale. Ustedes me dicen, pero profe, si se pasa de ese camioncito y justo tiene que comprar otro camión. Bueno, comprar 2 camiones, con la misma lógica, es más barato que comprar un camión. Así que siempre está, no siempre, me voy a volver a economía en 2 segundos,
Pero generalmente los mercados tienen economías de escala. Si es que no la tienen, estamos en un mercado complicado, ¿ya? A veces uno se va para el otro lado, pero suele ser así. A ver, aquí hay una teoría económica por detrás que es bastante complementaria con lo que estamos hablando ahora. En general, cuando uno habla de los factores de producción, uno habla que las funciones de producción, los factores productivos, pueden ser lineales, pueden ser cóncavos o pueden ser convexos. Eso es lo típico, ¿ya? Es decir, que la productividad de una empresa, en la medida en que uno más produce, el output de lo que uno produce crece o decrece en la medida en que más input tengo, ¿ya? Cuando un mercado tiene un esquema de productivo con economías de escala, la teoría económica dice que una estructura tipo monopólica sería ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno dice, ok, si producir 2 cajas te sale más barato que producir 4 cajas, etcétera, entonces, ¿para qué vamos a tener múltiples productores de poquitas cajas para hacer lo mismo? Hay un gran y gigantesco pero ahí. Y el gran y gigantesco pero tiene que ver con la concentración y la dinámica del mercado. Hay más pero esos son los dos principales, ¿ya? Entonces, uno, a lo que yo voy, y ahí me salgo totalmente del curso, pero el tema dinámico es que si uno deja el monopolio funcionar, va a funcionar bien por un tiempo, pero después cuando cambie la tecnología vamos a estar en problemas. Es decir, por ejemplo, si no tuviéramos, si tuviéramos establecido un monopolio, que esto se da generalmente en esquemas de redes, por ejemplo, si tuviéramos un monopolio en las telecomunicaciones, todavía estaríamos hablando por teléfono fijo con par de cobre, y no tendríamos ya las primeras antenas 5G. Porque el monopolio se hubiera quedado ahí. Entonces, hay eficiencia dinámica. Hay que imponer eficiencia dinámica y eso también se hace. Es decir, uno paga el costo de no tener una economía de escala, dado que hay nuevas tecnologías que van entrando y uno hace eso vía eficiencia dinámica. Y lo otro es que cuando el monopolio no está regulado, el monopolio pudiera poner precios que son abusivos con el cliente. Entonces uno lo que hace es inducir competencia de modo que a pesar de que no se ahorra el costo de escala, uno permite que haya competencia y esa competencia induce costos más bajos. Es decir, a lo único que yo quiero ir es que existe el fenómeno de costos de economías de escala. Eso es muy clásico y uno los aprovecha dentro de los rangos que uno tiene. Es decir, si estamos hablando del gran mega productor, muy probablemente va a ser regulado, como son el gas, la luz, etc. Pero si ustedes son una empresa chiquitita, que tiene un camión, vale la lógica de que les dije de la cajita y de comprar 2, 3 o 4 camiones. ¿Ya? Entonces, no es tan absoluto, sino que tengan claro los rangos. Lo otro que les hablé es el tema de la teoría marginalista respecto del gusto. Y es exactamente lo mismo, pero con la demanda. ¿A qué es lo que voy? Si ustedes están en el desierto, y este ejemplo es re clásico en economía, ustedes están en el desierto, muertos de sed, y les doy un vaso de agua, a ustedes ese vaso de agua vale infinito. Vale infinito, porque les salva la vida. Si ustedes les doy otro vaso de agua, vale harto, pero no vale lo mismo que el primero, porque el primero les salva la vida, pero el segundo quitan una sed demencial que tenían. Ok, el segundo vale súper caro también, pero no vale infinito porque ya les salvé la vida. El tercer vaso, rico, porque ya me puedo tener el vaso en la cara, me lavo el pelo, etc. Pero ya después que ya se tomaron 3 litros de agua y yo les ofrezco otro vaso, ese vaso no les interesa, porque ahora lo que quieren es salir corriendo, eventualmente lo almacenan, lo ponen en su bolso y se lo llevan caminando para llegar a la ciudad. Pero vale mucho menos porque además tienen que incurrir en el costo de arrastrar el vaso. Es decir, el valor que en sus cabezas ustedes le asignan al vaso de agua decrece en la medida que yo más vasos de agua les doy. ¿Ya? Y se parece un poco a la prueba de ayer con el tema de los revenues. En la medida que ustedes más le metían plata,
Y algunos me preguntaban, oye, ¿por qué no puedo meter 2 veces 1.000.000 y ganarme 2 veces el revenue? Porque así no funciona. Simplemente así no funciona. Tú les puedes meter a una... El primer golpe, el primer shock de propaganda a una persona le pega fuerte, pero después que ya lo vea de nuevo, no le va a pegar tan fuerte. ¿Ok? Entonces, ese mismo efecto se llama, digamos, se llama teoría marginalista, y tiene que ver con que la percepción marginal del valor de las cosas decrece en la medida que las cosas son más disponibles. ¿Okay? De hecho, es la base de la economía, la escasez es la que produce justamente todo este tema de las señales de precio. ¿Ya? Entonces, uno tiene un esquema en los cuales, en el tema de los costos en particular, en el tema de los costos, uno tiene lo que llamamos economías de escala, y en la práctica, en este tipo de modelos, chiquillos, mi recomendación es que hagan linealizaciones, ya en el mundo ya más terrenal hey, ¿cómo lo hago? Bueno, si tienen el costo que va decreciendo en la medida que los envíos crecen, si yo envío más y el costo me va saliendo más barato, no voy a obtener, o va a ser muy difícil obtener la curva totalmente smooth y suavecita, diferenciable, de cómo eso pasa. De hecho, muchas veces no es así. Muchas veces es por camión. Entonces, es lineal por parte. Entonces, si es lineal por parte, uno puede tener un costo marginal por cada una de esas rectas que está ahí, y esos costos marginales implica que esa linealidad por parte yo puedo convertirla de nuevo en un modelo lineal. ¿Ya? Entonces, eso se puede hacer en la práctica. Lo malo es que me va a quedar un modelo lineal un poco más grande, mucho más grande, mucho más difícil, donde van a ser pedacitos de modelo lineal en la medida que yo me voy moviendo. ¿Ya? Que de nuevo es lo mismo que les pasó ayer a lo que hablaba con la programación dinámica. El revenue eran puntos, así que era un problema entero. Pero en la práctica, si ustedes lo graficaban, era no lineal. ¿Ya? Solo que lo convertía en un problema entero, lineal entero, pero en estricto rigor, la curva del revenue era no lineal. ¿Ya? Ok. Después de eso, hay un problema que va a ser un problema fundamental para la gente que esté en finanzas, que es el problema de manejo de portafolios de Markowitz. El problema de manejo de portafolios de Markowitz es el siguiente problema, chicos. Esto es súper importante. De hecho, yo trabajo bastante en esto sin ser de finanzas, yo lo trabajo desde el punto de vista de la analítica. Si ustedes, por ejemplo, hay una aplicación que de hecho la semana pasada, hay hartas aplicaciones de fondos mutuos como para ustedes, que como para millennial o para las generaciones más chicas, los más viejos, de hecho, ya les comento cómo uno tenía que hacerlo, que era un cacho hacerlo. Si le estoy hablando de grandes volúmenes de plata, uno puede empezar a manejar desde los 50.000 pesos, creo que hasta 10.000 pesos. ¿Qué es lo que uno hace? Uno puede empezar a invertir más que, no sé, en la tarjeta, en la libreta de ahorro que me abrió mi abuela, a mí, ya que el año del pepino, cuando yo nací, a mí incluso, que soy chorrocientos años más viejo que ustedes, ya me imagino ustedes como que sus abuelos quizás hacían lo mismo con ustedes, que a uno le abrían una tarjeta de crédito, una tarjeta de ahorro, perdón, una libreta de ahorros y eso, y bueno, para que el niño estudie, no sé qué. Esa cuestión está, o sea, no es que esté mal, está bien, pero las alternativas de ahorro son mucho mejores. Y las alternativas de ahorro, en general, uno puede irse a tener un poquito más riesgo, más que esa libreta de ahorro de algún banco, da lo mismo, que solo crecía, pero crecía a una tasa muy chica. Uno puede empezar a aceptar un poquito de más riesgo, es decir, que eso baje, pero a costa de que uno quiere más retorno. Entonces se plantea un problema de que uno tiene N tipos de assets, de acciones, de empresas en las que uno puede invertir, y uno dice que voy a tener una proporción de la plata que yo voy a meter en cada una de esas acciones. Y yo conozco desde la bolsa cuánto es el retorno el retorno promedio de cada una de esas acciones, y a través de ese retorno promedio puedo calcular las varianzas y las covarianzas de ese retorno. Y lo típico que uno hace es que calcula el retorno medio y la varianza del portafolio que uno decide hacer, ¿ya? Y eso te conforma o te puede conformar un problema en el que uno hace un balance. Personas que son más arriesgadas van a decidir maximizar el retorno sujeto a un cierto nivel de varianza,
Y personas que son menos arriesgadas van a tratar de disminuir la varianza o dejarla muy bajita, que sea bastante estable, pero a costa de tener retornos más malos. ¿Ya? Ese problema, que es un problema de un premio Nobel, que es un problema clásico, es el problema de Markowitz, y se puede plantear de muchas maneras. Yo en el apunte se los puse como minimización de varianza. En la práctica hay muchas otras formas de hacerlo. Actualmente, a ver si alcanzo a mostrarles, a ver si lo logro. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Esto lo estoy haciendo con una estudiante de doctorado, y que no lo pillo, que se me ocurrió mostrárselos ahora, pero que debía haberlo tenido antes. Pero denme 2 segundos a ver si lo logro. Doctorante, Milena. ¿Me dicen en 2 segundos si es que se ve mi pantalla? Se ve un PowerPoint, perdón. Sí, profe, ahí se abrió. Se ve un PowerPoint, ya, perfecto. Se ve el Power, sí. Ya. Ella está construyendo portafolios eficientes a través de teoría de lógica difusa y de maximización de entropía. De hecho, ese paper ya lo tenemos sometido, y es un paper que en vez de no solo maximizar el retorno, sino que hace digamos, someterse a un cierto nivel que es el modelo clásico. Este es el modelo que yo le estaba hablando recién, que es el modelo de Markowitz. Lo que hacemos adicionalmente es hacer una maximización de la entropía y también una maximización de retorno con esquemas difusos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no sabe cuál es el valor del retorno. En la práctica uno dice, este es el retorno de, no sé, Amazon, que como que está de moda, todos quieren meter la plata en Amazon y en Tesla, por ejemplo. Pero uno no sabe cuánto es. ¿Ya? Entonces uno puede asumir que es una variable aleatoria o puede asumir que es una variable difusa. Entonces lo estamos haciendo de esa manera. ¿Qué es lo que es la entropía? La entropía es lo siguiente, chiquillos. Uno puede, siempre hablan de no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿cierto? Pero uno dice, pero eso lo hizo con la varianza. Mentira, porque uno puede poner todos sus assets, por ejemplo, en bonos soberanos de algún país con bajo riesgo, no sé, Dinamarca, y tiene súper baja varianza. Pero pusiste toda tu plata en Dinamarca. Es decir, no pusiste todos los huevos en distintas canastas. Entonces la varianza no es el conductor de eso que uno dice, pon los huevos en distintas canastas. No diversificas el riesgo. Está bajo el riesgo, pero no está diversificado el riesgo. La diversificación de riesgo se hace a través de lo que se llama entropía. Y la entropía es esta funcioncita que está ahí, que es el X por el logaritmo de X, que es el, digamos, de hecho eso está mal, se lo acabo de pillar a Milena, ahí un J, es con esa función. Viene de la física, de hecho, es como la forma en la que uno propone una mayor dispersión. ¿Ya? Entonces, hay varias formas. De hecho, ahora esto lo estamos haciendo con redes neuronales y aprendizaje reforzado, ¿ya? Que se llama Deep Q Learning. Y este es un segundo paper que estamos haciendo con Milena. Y esta cuestión, yo la aplico, de hecho, y no, tampoco es que se pueda hacer muchas magias, pero por lo menos en la aplicación que se llama, pueden ocupar cualquier otra, pero en la aplicación que se llama Racional, uno ya puede comprar ETFs y acciones separadamente. Antes uno seguía fondos mutuos en Fintual, o en SoyFocus, o en mismo Racional, pero no es mucho lo que podía hacer. Pero ahora pueden hacer lo que quieran desde su teléfono, ¿ya? Y para hacer una decisión más, digamos, informada, por ejemplo, pudieran usar estas familias de modelos. De hecho, si quieren automatizar, lo que es como lo hacen empresas como BlackRock, que los que vayan por esa área son empresas gigantes, digamos, lo hacen puramente a través de, digamos, de inteligencia artificial, ¿okay? De ciencia de datos. Entonces es un área súper interesante en que uno ya puede jugar un poquito. Chiquillo, esto ustedes agradezcanlo en la actualidad, porque si uno antes quería hacer esto de verdad y no tener la libreta de ahorro del banco X, o tenerlo en un fondo mutuo que no te renta nada, de hecho se pierde plata, mejor tenerla en el colchón la plata, o al final uno tenía que irse simplemente por real estate, por cosas físicas, digamos.
antes, la vuelta larga que había que darse para eso era abrir una empresa en Estados Unidos o en un otro país, sacar una cuenta en algún banco, en el banco Bank of America, de que esa empresa ponerle el rubro de inversiones y hacerle inversiones allá y comerse el tipo de cambio. Bueno, igual uno se lo come acá, digamos, pero era una vuelta, y la cuenta además tenía que tener no sé cuántos miles de dólares para poder partir haciéndolo. Y ahora parece propaganda que le estuviera haciendo a la empresa, porque de verdad a mí me pareció maravilloso, porque era una vuelta muy larga, era imposible, hace 10 años era imposible desde Chile. Y ahora creo que son 10 lucas, algo así, ustedes ya pueden empezar a jugar con esto, ¿ya? Y como espero que lo sean, que todos seamos yo, como yo lo soy, como mis alumnos lo son, aquí les traigo una batería de modelos y ustedes tienen ya una batería de modelos donde se pueden poner a jugar con esta cuestión. ¿Ya? Entonces, este problemita que se ve tan chiquitito es casi el corazón del área completa de la mención de finanzas. Y no solo finanzas, yo trabajo en esto sin ser financiero, pero yo trabajo desde el punto de vista de ciencia de datos, ¿okay? Como les acabo de mostrar. Después de eso, vamos con otro problema, que es un problema que es bastante clásico. Yo también he trabajado bastante en esto, que es el problema, ¿cómo se hacía esto? Ahí. Que es el problema de máquinas de soporte vectorial. No me gusta mucho, no me gusta nada la traducción, para ser honesto. No me apareció, o apareció más abajo. No aparece. Que se llaman, les dicen las máquinas de soporte vectorial, pero en realidad yo no creo que tenga una bonita traducción. Pero es lo siguiente, hay un científico de apellido Babnik, dijo, mira, ¿qué pasa si tú tienes, lo voy a poner aquí con un ejemplo chiquitito, ¿qué pasa si tú tienes un mapa, por ejemplo, de edad contra ingreso? Puede ser cualquier cosa, y puede ser una cuestión indibujable, lo estoy haciendo simplemente así, en el cual tú tengas dos tipos, tú identifiques con unas X aquellos individuos según edad y ingreso, y con la X aquellos que no pagan, que sí pagan un crédito y aquellos que no pagan un crédito. ¿Ya? Es por poner un ejemplo nomás, chiquillo, ¿eh? Por ejemplo. ¿Ya? Y esto que está acá te permite definir eventualmente un plano que separe esas dos clases, y uno puede hacer que que este problema te permita construir este problema que te permite separar y tomar una decisión respecto de si llega una nueva persona, y esa nueva persona te va a ser buena o mala pagadora de un crédito. Este modelito es un modelito no lineal, y ese modelito no lineal sirve para hacer, de hecho yo lo he ocupado en consultoría, chiquillo, este modelo, que es un modelo no de investigación, ya con un desde, y es un modelito que básicamente, dado ese conjunto de datos, se encuentra el mejor hiperplano, en ese caso es una recta, que separa. Les voy a poner un ejemplo acá, voy a abrir un paper que es más o menos viejo, investigación, aceptados, y este problema pudiéramos el riesgo de crédito con Super Vector Machine. Miren, ustedes pueden definir la mejor métrica para ponerle el riesgo a una persona que te va a pedir plata a través de esta técnica. Y se puede hacer a través de esta técnica, es de Machine Learning, de Super Vector Machine, de Machine Learning, y se puede hacer de esta forma, por ejemplo, en temas de riesgo de crédito. Se pueden hacer en otros temas, así como prevención de fuga de clientes. Se puede hacer en todos los que tienen que ver con clasificación de una persona respecto a si aplica o no sobre ciertas características. ¿Ya? Entonces, es un problema no lineal, además es convexo, así que es facilito de resolver, como lo verán acá, es una norma, así que es cuadrático, y esta restricción también no es grave. Ojo que las variables de decisión es el W y el B, así que es lineal, digamos, las restricciones.
la función objetivo es cuadrática. Así que no es nada grave resolver este problema y es muy, muy útil en ciencia de datos. ¿Ya? Vamos a ver ahora, después que vi algunos ejemplos, ya en 10 minutos voy a ver las características geométricas que hacen distinto un problema de programación lineal de un problema no lineal. Entonces, lo primero y obvio es lo siguiente. ¿Qué pasa con esas soluciones que antes eran vértices? ¿Existe ahora el concepto de vértice? Si es que las restricciones son curvas, por supuesto que no. Entonces, ¿qué va a pasar con la solución? Bueno, la solución no va a estar en un vértice, ahora no existe el concepto de vértice. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Déjenme copio de la... Vaya un poquito más rápido, estoy tan atrasado. Déjenme copiar lo del apunte que les hice acá, que esto, si no me equivoco, si no lo copié del Lieberman, lo copié del Winston. ¿Ya? Son ambos, pero creo que es del Lieberman, que debía haberlo hecho porque decidimos pasar al Lieberman en este curso. Imagínense ese problema. 3x1 más 5x2, x1 menor que 4, 9x1 cuadrado más 5x2 cuadrado menor que 2, 16. Ese claramente es este pedacito de círculo que está por acá arriba, y esta restricción que está acá es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, la zona factible de ese problema es la zona churada con rayitas grises. La función objetivo, que es esta que está acá, uno sabe que ese gradiente lineal va en esa dirección. ¿Ok? Entonces uno encuentra la solución óptima en ese borde, pero ese borde ya no es un vértice. Es decir, ya no hay vértices. Desaparecen los vértices. Ah, es un problema. Sí y no. Ojo que hay métodos que vienen más adelante. Pero eso es lo primero, ojo. Si es que las restricciones son curvas, no hay vértices, no hay concepto de vértice. Se acabó el concepto de vértice. ¿Ya? Uno pudiera decir que aquí hay un vértice o que aquí hay un vértice. Sí, pudiera decirlo, pero eventualmente la restricción es un círculo. ¿Dónde está el vértice del círculo? ¿Ya? No necesariamente entonces las soluciones están en un vértice. Eso es lo primero. Después, la segunda pregunta es, bueno, pero van... voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo de exactamente lo mismo. E incluso, si las restricciones fueran lineales, porque ahora les dije, pero si las restricciones fueran lineales, ahí sí va a estar en un vértice. No, si las restricciones son lineales, como este problema, donde esta y esta restricción, esta y esta restricción, bueno, y estas también, son lineales, entonces sí va a estar en un vértice, y la respuesta es no. Porque la función objetivo pudiera ser no lineal, y los contornos del gradiente van a ser no lineales, y eventualmente la mejor solución, tal cual como lo exploro con esas curvas de nivel, no ahora rectas de nivel, curvas de nivel, no topan en su mejor valor en un vértice. Así que la solución se acentúa el hecho de que no está en un vértice. ¿Ya? No se olviden de estas características. O sea, eso no va a estar en un vértice. Y de hecho, vamos más allá aún. En el extremo, tampoco va a estar en un punto extremo. No necesariamente, porque en los dos casos anteriores les puse que era un borde. Pero pudiera ser que adicionalmente la solución no esté en el borde. Sino que, como la función objetivo pudiera ser, por ejemplo, ese paraboloide que sale hacia la pantalla de ustedes, hacia su cara, digamos, pudiera el máximo no estar en el borde y estar adentro de la restricción. Eso puede pasar sin absolutamente ningún problema. Entonces los paradigmas del vértice desaparecen. El paradigma de que sea en un punto extremo desaparece. Y desaparece porque puede ser en un punto anterior. ¿Ya? Y eso hace de esto muy distinto.
De hecho, lo que acabo de dibujar, todos los que acabo de dibujar estaban súper bien comportados, pero pudiera ser adicionalmente lo siguiente, de que se comporten pésimo, tan pésimo, que existan múltiples máximos, múltiples mínimos, zonas no derivables, y eso es bastante grave, ¿ya? Bastante grave porque es súper difícil de resolver con métodos tradicionales. Y en ese punto es donde entran en movimiento las heurísticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que, lo primero que uno hace? Lo primero que uno hace es analizar si el problema es convexo o cóncavo, convexo o no, ¿ya? De maximización cóncava o de minimización convexa. No vamos a entrar de nuevo porque eso lo vimos en la primera parte del curso, se lo escribí en el apunte, pero no voy a ponerlo ahora de nuevo. Pero si el problema está bien comportado, es por ejemplo como estos problemas que les puse acá arriba. Es decir, son convexos, ¿ya? Función objetivo lineal, restricciones convexas, función objetivo, restricciones lineales y función objetivo convexa. Lo mismo acá. Si tienen esas características, uno puede aproximarse al problema con métodos que son exactos. Si es que uno no tiene esas características y se encuentra con problemas de este tipo, acá, ahí uno sí está en problemas. Y tiene que empezar a hacerse cargo de eso con heurísticas, por ejemplo, con métodos que son mucho más complejos, pero en realidad no tiene sentido meterse uno, sino que porque uno quiere ocupar ocupar métodos que ya estén programados. No es nuestro foco entrar tan en el detalle. ¿Okay? El primer y más básico de todos, cuando uno asume que los problemas son convexos, es lo de cálculo o cálculo multivariado, cálculo en varias variables, dependiendo de dónde lo hayan tomado, que es cómo se maximiza o minimiza un punto y otra vez encontrar su punto en que la derivada es nula, ¿ya? Que la segunda derivada es menor que cero, mínimo, que la segunda derivada es menor que cero, es un máximo, ¿ya? Entonces, eso es como lo típico de programación lineal, de optimización no lineal y restricta, que sale totalmente los alcances del curso, porque ustedes ya conocen, y que viene desde el cálculo en matemáticas, ¿ya? Que no me acuerdo cómo se llama la universidad, creo que se llama cálculo, no me acuerdo, disculpen. Que es lo típico, esto, digamos, se lo menciono nomás de esa manera, ¿ya? Entonces, maximizar una función, un vector, el x es un x vector, y ese x vector uno simplemente encuentra la deriva igual a 0 y puede digamos, proceder con la segunda deriva para encontrar. Pero eso es muy fácil, y es tan fácil que, de hecho, mejor ni nos detengamos en eso, porque ya lo conocen. Pero hay un caso en el cual a mí me parece interesante, que es un caso un poquito más difícil, en el cual hay restricciones, pero no es una forma genérica el f, sino que es una forma cuadrática, ¿ya? Entonces vamos con la optimización, con tipos de optimización que vamos a ver ahora, que son la taxonomía, la optimización no lineal con restricciones lineales, la optimización cuadrática con restricciones lineales, optimización convexa, que es donde caen los métodos, optimización que se llama o programación separable, que se aplica cuando uno, de observar la estructura del problema, se da cuenta que hay dos partes o dos secciones de restricciones y de variables que se ven juntas, pero en el estricto rigor uno las puede poner en tándem y resolver separadamente. Eso facilita mucho el trabajo. Después vamos a mencionar la forma de la programación no convexa, y la programación no convexa la vamos a ver, yo les voy a decir la taxonomía, pero la resolución no sirve con métodos clásicos, sino que se hace con heurística. Se puede hacer con métodos clásicos, pero que hay que ponerle cambio a los métodos clásicos, cosa que no vamos a ver en este curso, y no lo van a ver en la universidad. ¿Se pueden meter a eso? Sí, la recomendación es que hagan un doctorado o un magíster en matemáticas, si que están interesados en eso. Si es que no, echenle para adelante con heurísticas, chiquillos, porque uno las ocupa, ¿no? ¿Ya? Programación geométrica no vamos a ver, a pesar de que se las puse en el apunte, y programación fraccional se las voy a mencionar, digamos, eventualmente más adelante. Esos van a ser los tópicos que vamos a ver. Estamos a 3 minutos, así que no voy a partir con ellos. Si cortamos acá, la próxima clase voy a hacer esta taxonomía,
y vamos a ver problema para entrar a los métodos más simples para resolver problemas, que va a ser disección primero y Newton. Después de eso, con esa taxonomía en el cuerpo, vamos a taxonomía de los métodos, vamos a ver algunos pasos de Newton eventualmente con un Excel, que ya se los dejo arriba. Y de una les digo la tarea número 3, que no alcancé a pasar Newton, que pensé que iba a llegar, la vamos a hacer de branch and bound, ¿ok? Un branch and bound que pueden hacerlo ya sea en Excel o lo pueden hacer en Pulp, pero va a ser algo corto, no va a ser algo muy largo del estilo de lo que hicimos ahora en clase, ¿ya? Entonces eso va a ser la tarea, la voy a preparar ahora porque la tenía preparada de Newton, en realidad, pero no vamos a alcanzar, no voy a alcanzar a pasarlo, como para preguntarlo en una tarea. Esos chiquillos, quedemos hasta acá, grave. Así que nada, les agradezco la asistencia y ahí sóbrenle a los compañeros de que va a ser la tarea los que no vinieron. Que estén súper bien, les subo el material en un ratito. Muchas gracias, profe. Un gusto verlo. Igualmente, Buen fin de semana. bien. Igualmente, Gracias. que estén bien. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao. Me descuelgo. Chao, chao.